Problema y posibilidad son dos categorías que están en constante relación. Los problemas e inclusive hasta los conflictos hay que tomarlos como oportunidad para poder entender cómo va nuestro país. La existencia de un conflicto obviamente se da por razones concretas y objetivas y hay que pensar, releer quizás qué es lo que está sucediendo en ese espacio concreto donde se genera un conflicto. Y en el conjunto de exposiciones realmente han salido un montón de elementos que hay que trabajarlos y creo que es responsabilidad de la clase política empezar a entender desde la objetividad cómo es que hay que construir propuestas para el país. Hay datos muy concretos que se indican, por ejemplo, que el 53% de nuestra agua en la vertiente del Pacífico se va al mar. Somos un país desértico, pero nos damos el lujo de botar el 53% hacia el mar. Ahí hay que reflexionar, ¿qué hacer como país? ¿Qué hacer en términos del poder del Estado, como es el Congreso, poder legislativo, dar instrumentos legales, pero también el Ejecutivo? ¿Qué políticas asumir para por lo menos contener el agua? Que no se vaya al mar, sino que tenga uso humano, uso real. 53% es un porcentaje altísimo. Y ahí hay que trabajar fuertemente y hay que llamar la atención frente a ese dato. Ese dato a veces se presenta fríamente, pero hay que entenderlo en términos dinámicos y en términos de preocupación. Solamente el 47% en la vertiente del Pacífico es usado, y usado mal. En el tema agrario, según la información que nos entrega la Autoridad Nacional del Agua, el 95% se usa por gravedad y un porcentaje bajísimo de 5% el riego tecnificado. O sea, tenemos un problema fuerte, hay muertos en nuestro país, pero y no estamos reaccionando frente a una realidad concreta. 95% por gravedad, eso implica un atraso tecnológico terrible en nuestro país. ¿Cómo optimizamos el uso del agua? ¿Cómo ampliamos la frontera agrícola? ¿Cómo es que mejoramos nuestro mundo agrario que realmente acoge más del 30% de la población económicamente activa del país? Ahí hay una responsabilidad. Tenemos que establecer políticas agrarias que nos permitan optimizar este recurso estratégico que es fundamental. Ahí hay una pista y un dato que hay que tocarlo. 53% votamos al mar, 95% uso por gravedad. ¿Sí? Y tenemos un conjunto de conflictos por el tema del agua. Y los datos nos dicen que hemos asumido con mucha irresponsabilidad el tema del agua en nuestra patria y no hemos sabido construir un país que esté a la altura de las exigencias mismas del propio país y de su propia economía. 30% de la PEA es el sector agrario el que absorbe mayor cantidad de fuerza laboral en el país. Entonces hay que preocuparse y hay que preocuparse cómo es que mejoramos y hacemos cambios. ¿Cómo es que contribuimos a que haya un proceso de capitalización y un avance tecnológico en el sector agrario? ¿Y cómo es que contenemos el agua en sistemas de represamiento, ¿ya? Y que no esté llegando todo al agua al mar? 53% llega al mar y estamos pensando en la desalinización, o sea, estamos haciendo ahí deseconomías. Entonces, ahí hay temas que realmente hay que tocar y hablar fuerte. Hay que hablar fuerte porque eso es lo que pasa en nuestra realidad. Nuestras cabeceras de cuenca. Bueno, a veces las cabeceras de cuenca dicen, ahí no hay pobladores, hay unos cuantos alpaqueros por ahí, por lo tanto no es caudal político y no implementamos políticas de Estado para esos espacios territoriales donde no hay clientelaje político. Y no establecemos políticas concretas para esa población.
que asume una gran responsabilidad en términos de cuenca. Estamos hablando de la cabecera de cuenca donde realmente nace el agua y se empieza ahí a hacer la recarga acuífera. Tenemos una política clara de manejo de cabeceras de cuenca, de conservación de bofedales, de manejo de humedales, de una responsabilidad ante economías que lamentablemente han sido diezmadas en las zonas, por ejemplo, altoandinas. No lo hemos hecho. Hemos cerrado los ojos frente a esa realidad. No son muchos, por tanto, no votan. Y por tanto, los excluimos de la política del Estado. Y creo que ese tema hay que ver. No podemos descuidar las cabeceras de cuenca. Y más aún en una situación de cambio climático. Y el dato está claro, el 25% de glaciares en el país se han perdido. O sea, el 25% de los reservorios naturales, porque un glaciar es un reservorio natural de agua, y de ahí se va alimentando el acuífero, se han perdido. Y se están perdiendo muchos humedales en las zonas altoandinas. Y ahí hay que trabajar fuertemente cómo es que mantenemos todo ese ecosistema altoandino. Y vemos la consonancia de otras actividades que se presentan ahí. Vemos la interacción y generamos gobernanza en ese espacio y no conflicto. Creo que hay que conversar bastante en relación al tema. Y más aún, en este periodo donde se generan, por ejemplo, inundaciones fuertes. Este año ha habido mucha lluvia en las cabeceras de cuenca. ¿Sí? Mucha lluvia, y simplemente ha empezado a barrerse la capa arable. Y barrer la capa arable significa desertificar esos espacios. Y si se desertifican las cabeceras de cuenca, la posibilidad de retención de humedad y de recarga acuífera disminuyen. Entonces ahí hay cosas que hay que empezar a reflexionar, y no solamente reflexionar, sino empezar a asumir políticas concretas en relación a este tema. Y creo que a todos los peruanos debe interesarnos. No el asunto del voto y que la población está dispersa, no, sino que tenemos que garantizar el funcionamiento de nuestros ecosistemas y garantizar el funcionamiento de la cuenca. Y creo que eso es un elemento fundamental. Entonces, aquí han salido varias pistas y varias preocupaciones. Hay que trabajar por el cambio tecnológico en relación al uso del agua, en el sector agrario, en el sector minero, en todos los sectores. Y creo que eso es responsabilidad, no solamente del Estado, sino de todos los actores económicos y productivos del país. Ver el país con suma responsabilidad, y ver con suma responsabilidad este recurso estratégico denominado agua. El agua es fundamental. Se prevé, y hay mucha gente que ya lo ha dicho, que en el futuro las guerras van a ser a causa de este recurso que es fundamental, que es el agua. Bueno, si eso se dice, entonces tenemos que preocuparnos para poder conservar lo que tenemos. Preocuparnos para poder conservar, en el fondo, la vida. Si no hay vida, simplemente hay muerte, y si hay muerte no hay nada. En todo caso, yo creo que saludamos las iniciativas, saludamos el avance y la preocupación de muchos profesionales en relación a que hay que generar gobernabilidad, por ejemplo, en términos de la cuenca. Y el Consejo de Cuenca fundamentalmente es eso, generar gobernabilidad en relación a un recurso que es fundamental. Y dándole gobernabilidad desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la propuesta tecnológica, porque hay que ver cómo se usa y se mejora la calidad tecnológica en el manejo del agua, desde los diversos actores, agrario, minero, energético, uso poblacional, etc. Y un dato que también es preocupante, y ese es un mensaje a cómo es que se manejan las empresas, las empresas que tienen que ver con el agua. Mire, qué paradójico es en nuestro país. Las familias más pobres que no tienen agua y desagüe son los que pagan más caro el recurso agua. Y las familias que tienen recursos pagan mucho menos. ¿Cuánto cuesta el cilindro de agua que se lleva a una población urbano marginal, como se le suele indicar? 2 a 3 soles.
Y tengo entendido que un cilindro de agua es un tercio de un metro cúbico, o un quinto de un metro cúbico. Si es un quinto de metro cúbico, y pongamos el precio a 2 soles, imagínense cuánto sale. Entonces, ¿y cuánto paga una persona situada en Miraflores, en San Isidro, por ejemplo? O sea, es preocupante cómo en nuestro país los más pobres, los más desposeídos, que no tienen chamba, que no tienen trabajo, tienen que pagar casi 4 veces más que una persona que tiene recursos medios. Y eso es la forma de entender país. Yo creo que hay que cambiar el chip y decir cómo es que generamos alternativas ahí y cómo hacemos inclusión social, pero desde la objetividad. Y aquí nos han indicado varios elementos que son de carácter importante. Desalinización es una alternativa tecnológica que hay que empezar a leer y empezar a trabajar. Y los costos son mucho menos y realmente lo que paga una familia es 5 veces más de lo que podría ser, o mucho más barato de lo que podría ser una alternativa de desalinización, que no es la única, obviamente. En todo caso, yo creo que sí, el tema del agua debe ser preocupación de país y de todos los niveles del Estado. El tema del agua debe ser preocupación ciudadana de todos los ciudadanos de nuestro país, sea el ciudadano a pie que busca chamba y desocupado, sea el empresario, sea el funcionario, todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos que construir propuestas en relación al recurso del agua, tenemos que preocuparnos por el desarrollo tecnológico, ver cuáles son las trampas o los impedimentos legales, ahí hay que conversar, hay una mirada técnica en relación al tema, ayúdenos desde la mirada técnica cómo es que los que hacemos políticas podamos contribuir a destrabar algunos temas. La práctica es la que tiene que mejorarnos y establecer rutas. Si vamos a trabajar concretamente para nuestro país y hacer inclusión, hagamos inclusión de verdad y a partir de este recurso estratégico, que está muy ligado a la economía y muy ligado a la vida. Entonces, yo agradezco a los expositores porque realmente nos han dado un conjunto de pistas y un conjunto de preocupaciones y un conjunto de elementos y tareas que hay que trabajar y hay que empezar a modelar políticas a partir de las cosas que se van diciendo y a partir de las prácticas y los esfuerzos, a veces individuales, aislados, y tenemos que buscar espacios de diálogo y conversación. Si no conversamos, no nos enteramos, si no empezamos a entender la dificultad, el problema como una posibilidad, como una forma y una oportunidad para poder avanzar, nos perdemos y terminamos en la cultura del lamento, terminamos en el lloriqueo continuo. No, tenemos que entender y ver la vida en forma optimista y decir, aquí hay un problema, aquí hay un conflicto, aquí hay un asunto que arreglar y verlo como oportunidad para repensar el país. Nuestro país necesita creatividad. Nuestra realidad es bien heterogénea. Tenemos que asumir creativamente los problemas del país. No hay calco ni copia. Tenemos que tener creación heroica en relación al tema. Y eso decía un pensador.